Estamos con la senadora Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y senadora provincial por Nuevo Encuentro. ¿Cuál es la situación actual de las políticas postpenitenciarias y cuál es el objetivo de esta jornada? Bueno, en términos generales, una situación, parte de la situación está vinculada al funcionamiento del Patronato de Liberados, que tiene varias dificultades, entre ellas porque viene con una problemática gremial hace bastante tiempo y eso hace que haya muchos trabajadores con medidas de fuerza. Entonces eso en sí mismo ya genera una dificultad a la hora del acceso de las personas que recuperan la libertad en relación a las políticas que pueda llevar adelante el patronato. Y después hay otras cuestiones, si se quiere, más conceptuales y más de cómo está pensado el Patronato de Liberados que requerirían desde nuestra mirada alguna modificación. Luego, después en los municipios hay una situación muy heterogénea porque hay municipios que no tienen ninguna política vinculada a la inclusión social de aquellas personas que han cumplido una condena y vuelven a los municipios, a su vida familiar y demás, y otros que sí. Morón es uno que sí tiene una política ya de varios años y que la viene como también profundizando y modificando en función de las demandas y de las distintas problemáticas que se van viendo día a día, pero por eso digo, es muy heterogéneo. En el medio hay un montón de situaciones bien disímiles y inclusive, bueno, hoy escuchábamos también a un compañero que había trabajado en San Martín de una política que existió en un momento y que después dejó de existir cuando cambia la orientación política de ese municipio, ¿no? Kirchnerismo al masismo. Entonces digo, me parece que en ese punto es un tipo de política de inclusión social, un tipo de política pública que requiere de una mirada integral, de tener en cuenta muchísimas dimensiones que se ponen en juego en la persona y en su familia una vez que esta persona recupera la libertad, y incluso también digo dentro del espacio de encierro, pero bueno, haciendo foco en esto, así que la propuesta nuestra es poder trabajar en un proyecto para la provincia que obviamente después se se implementa y se pone en práctica en cada municipio con un rol protagónico también de los municipios. No solamente una política delegada en los municipios, sino una política que articule municipios y provincia en un mismo equipo de trabajo. Senadora, con respecto a la perspectiva de género, ¿cuál es o cuál debería ser el abordaje que debería darse? Bueno, en principio incorporar la perspectiva de género. Ese me parece que es un tema fundamental, porque es cierto que el Estado, el gobierno, digamos, y las estructuras del Estado no son monolíticas, son heterogéneas, hay diferencias y demás. Pero en términos generales, la situación de las mujeres privadas de libertad o la situación de las mujeres que tienen un familiar privado de libertad, son tratadas de un modo donde no se está teniendo en cuenta sus derechos, sus necesidades, qué implica para una mujer privada de libertad la relación con sus hijos. Digo, teniendo en cuenta que en nuestra cultura mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos y las hijas. Digo, eso es otro gran tema para discutir, pero hoy es así. Entonces, no es lo mismo para los hijos e hijas la privación de libertad del papá o de la mamá. Digo, las dos cosas son dolorosas, las dos cosas son para trabajar, pero la falta de presencia de la madre genera un montón de otras situaciones. Entonces, por eso nos parecía importante incorporar la perspectiva de género en esas situaciones que te decía recién, en esos dos grandes campos de situaciones, y básicamente poder contemplar eso, las necesidades que tienen las mujeres que atraviesan este tipo de vivencia. ¿Cuál es su opinión sobre el abordaje que hizo la Presidenta de la Nación en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso respecto a la justicia y el funcionamiento del Poder Judicial? Bueno, a mí me parece que la Presidenta viene interpelando hace mucho tiempo ya al Poder Judicial, que en algún momento había hablado de la necesidad de democratizar ese poder, y que cuando se empiezan con algunas instancias en donde se quiere transparentar, se quiere democratizar, se quiere dar participación a otros, la vuelta del Poder Judicial, por lo menos de un sector, es, bueno, de abroquelarse, de generar también algún tipo de embate, y yo creo que la marcha del 18 de febrero tiene ese marco político también. Entonces lo que tenemos es una justicia que empieza a tomar partido, que deja de pensar o de manejarse en términos de imparcialidad para claramente mostrar una posición política y actuar en función de esa posición política, que es lo que un juez o un fiscal no debería hacer. Digo, un juez sobre todo, el fiscal tiene otra función. Pero así que me parece que el discurso de Cristina recoge todas estas problemáticas, las puso además en ejemplo con situaciones muy concretas, digo, nombró la ley de medios y las problemáticas que tenemos ahí, nombró todas las dificultades en relación al esclarecimiento de la causa AMIA, y no
por responsabilidad del Ejecutivo, sino por responsabilidad del Poder Judicial. Así que me parece que fue un discurso muy conmovedor, maravilloso en términos generales, de mucha potencia, para la militancia un alivio y un aliento a seguir peleando. Y en términos de este enfrentamiento o de esta diferencia de lectura y de concepción frente al Poder Judicial, me parece que Cristina fue muy clara y que en ese sentido marca también la cancha, decir, y la disposición a darle pelea a este conflicto. Así que me pareció muy bueno. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.